La tercería de dominio, digo yo aquí, es un incidente de ejecución, aunque aquí no lo pone, pero sobre todo, pues esto queda muy bien, cuando lo ponemos en el tercer ejercicio, es un incidente de ejecución que tiene por finalidad obtener el alzamiento del embargo erróneamente trabado sobre bienes de un tercero, que este tercero es el demandante en la tercería de dominio. En un proceso de ejecución dirigido contra una persona, contra otra persona diferente. Fijémonos un poco lo que dice aquí. Es relativamente frecuente que al realizar un embargo, el funcionario del cuerpo de auxilio judicial o el letrado de justicia, bueno, no tengan certeza absoluta de si los bienes pertenecen o no pertenecen al ejecutado. Pero lógicamente, si vas a embargar y el ejecutado te dice, oiga, que esto no es mío, claro, no tienes por qué fiarte tampoco. Consecuentemente, puede trabarse embargo sobre ese bien, haciendo constar en su caso en el acta, el ejecutado manifiesta que este bien no es suyo, sino de pues, un amigo que lo ha dejado en su casa, ¿no? Es un poco lo que dice el siguiente párrafo. Para juzgar sobre la pertenencia al ejecutado de los bienes que se proponga embargar, el letrado, sin necesidad de investigaciones, el letrado o el funcionario del cuerpo de auxilio. Sin necesidad de investigaciones ni otras actuaciones, se basará en indicios y signos externos de los que razonablemente pueda deducir aquella. Caramba, si yo encuentro esto en su casa, supongo que es suyo o en su propiedad, en la nave de su propiedad. Entonces, en principio lo embargo. ¿Qué sucede? Puede suceder, como estamos diciendo, que algunos bienes embargados pues no sean propiedad del ejecutado, sino de alguien pues que los ha dejado allí temporalmente. Pongo el ejemplo, que pongo muchas veces en la clase también, ¿no? En el garaje de la vivienda del ejecutado pues se encuentra un vehículo cerrado, Cerrado, ¿por qué? Pues no debe tener documentación dentro. Un vehículo cerrado que el ejecutado manifiesta que no es suyo, que es de su primo, que lo ha dejado allí porque ha venido de visita a la ciudad. Muy bien, ¿se embarga el coche o no se embarga? En principio puede embargarse y luego ya el primo, que es lo que dice el párrafo siguiente, podrá acudir al juzgado con la documentación y diciendo, oiga, se ha trabado embargo sobre este bien y este bien es de mi propiedad, tal y como acredita pues la documentación del mismo. Entonces, sería un poco la idea. Tercería de dominio. Cuando por percepción directa o por manifestaciones del ejecutado o de otras personas, el letrado tuviera motivos racionales para entender que los bienes que se propone trabar pudieran pertenecer a un tercero, ordenará mediante diligencia y ordenación que se le haga saber la inminencia de la trama. Es decir, se le hace saber al primo de este señor que vamos a trabar embargo sobre el coche. Entonces el primo, en el ejemplo que estamos poniendo, en el plazo de 5 días debería comparecer en el juzgado con la documentación pertinente, diciendo, oiga, este vehículo es mío. Si el primo no compareciere o no diere razones, el letrado dictará decreto mandando trabar los bienes. No comparece el primo en el plazo de los 5 días, por tanto, tengo 3 personas en la sala de espera. A ver un momentito. Vale. Bien, si los 5 días no comparece pues el propietario del bien con la documentación pertinente, pues lógicamente se trabará embargo sobre el bien. Si los 5 días comparece y diga que este vehículo es mío, aquí está la documentación, lógicamente se alzará el embargo que se hubiera trabado o no se trabará. Pero sigue diciendo la cosa, la ley, digo, el letrado dictará decreto mandando trabar los bienes, a no ser que las partes dentro del mismo plazo concedido al tercero, hayan manifestado su conformidad de que no se realice el embargo. Esto también es importante. Las partes pueden decir, bueno, pues que no se trabe. Si el tercero se opusiere razonablemente al embargo, aportando en su caso los documentos que justifiquen su derecho, el letrado, previo traslado a las partes por plazo común de 5 días, pues remitirá los autos al tribunal para que resuelva lo que proceda. ¿Vale? Esto sería un poco la idea inicial antes de iniciar la tercería de dominio. Comparece el tercero con la documentación que lo acredita. Pues, como dice aquí, se da traslado a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Las partes están de acuerdo en no trabar embargo, pues no se traba. Si el tercero se opone
y las partes pues quieren trabar embargo, pues resuelve el tribunal, ¿no? ¿Vale? Lógicamente, estamos hablando de bienes que no sean susceptibles de inscripción registral, porque si son susceptibles de inscripción registral, digamos, se ordenará en todo caso su embargo, a no ser que el tercero acredite, como estamos comentando en relación con el vehículo, que es el propietario del mismo, con su oportuna documentación. ¿Eh? Hay una peculiaridad también en cuanto a la vivienda habitual. Dice la ley, no obstante, cuando el bien de cuyo embargo se trate sea la vivienda familiar del tercero y éste presentar al tribunal documento privado que justifique su adquisición, el letrado dará traslado a las partes y éstas, en el plazo de 5 días, manifestaron su conformidad de que no se trabe embargo, pues no se traba. ¿Eh? Sería un poco la idea. Estas 2 o 3 ideas previas hemos de tenerlas claras a efecto de un caso práctico de un tipo test, ¿no? Bueno, sigue diciendo la ley. El embargo trabado sobre bienes que no pertenezcan al ejecutado, fijémonos, será no obstante eficaz. Y esto, por favor, releámoslo, porque claro, si a mí me dicen, oiga, se traba embargo sobre un bien que no pertenezca al ejecutado, el sentido común te dice que será nulo, pero fijémonos lo que dice la ley. Será no obstante eficaz. ¿Eh? El embargo trabado sobre bienes que no pertenezcan al ejecutado será, no obstante, eficaz si el verdadero titular no hiciese valer sus derechos por medio de la tercería de dominio, no podrá impugnar la enajenación de los bienes embargados. Es decir, el verdadero titular tiene que presentar una tercería de dominio para luego poder reclamarle al adjudicatario, pues evidentemente que el bien es de su propiedad. ¿Vale? Sigue diciendo la norma, lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de las acciones de resarcimiento o enriquecimiento injusto que competan. Y entonces vamos a estudiar ya la tercería de dominio. La tercería de dominio, que habrá de interponerse ante el letrado responsable de la ejecución, se resolverá por el tribunal que dictó la orden general de ejecución y despacho de la misma, el juez de primera instancia. Y una cosa muy importante, se resolverá por medio de auto. Es a través del trámite previsto para el juicio verbal, pero se resolverá por medio de auto. Y esto tengámoslo en cuenta porque luego estudiaremos la tercería de mejor derecho que se resuelve por sentencia. La tercería de dominio se resuelve por auto y tiene como fin alzar el embargo, como digo, sobre un bien que un tercero manifiesta que es de su propiedad y que ha sido, digamos, embargado en una ejecución, ¿no? La legitimación activa, lógicamente, corresponde al tercerista, propietario del bien, cuya traba se ha efectuado y no pertenece al ejecutado, ¿no? Podrá interponer la tercería de dominio en forma de demanda quien, sin ser parte en la ejecución, afirme ser dueño de un bien embargado como perteneciente al ejecutado y que no lo ha adquirido de este una vez trabado el embargo. Esto casi segundo sobraba, porque sería casi delictivo, ¿no? Podrán también interponer tercerías para el lanzamiento del embargo quienes sean titulares de derechos que por disposición legal expresa pueden oponerse al embargo o a la realización forzosa de uno o varios bienes. ¿Vale? Como pertenecientes al ejecutado, claro está. Con la demanda de tercería es necesario aportar un principio de prueba por escrito del fundamento de la pretensión del tercerista. Es decir, este bien es mío y aquí presento la documentación. Lógicamente puede ser un bien del que no se disponga factura. Habrá que presentar algún tipo de prueba que implique que el bien es propiedad del tercerista y no del ejecutado. ¿Vale? La legitimación pasiva corresponde al acreedor ejecutante y también al ejecutado cuando el bien a que se refiere la tercería haya sido designado por el propio ejecutado. Entonces, digamos que tenemos otro proceso. El demandante en la tercería es, digamos, el tercerista, el que se afirma propietario del bien. Y el demandado es, en principio, el acreedor ejecutante, pero también puede ser, digamos, ahí habría un litis consorcio pasivo necesario, también puede ser el deudor ejecutado cuando este mismo haya sido el que haya dicho designado ese bien como de su propiedad para que se trabe embargo.
¿Vale? No hay mucho más, ¿eh? Dice, no obstante, el ejecutado podrá intervenir en el procedimiento con los mismos derechos que las partes en la tercería, aunque no se haya dirigido la demanda contra él. Es decir, cuando no haya sido él el que haya designado ese bien para que se embargue, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto sería un poco el concepto de tercería, digamos, lo que es una tercería, y evidentemente quiénes son las partes en la tercería, el detalle este que es necesario conocer del principio de prueba con la demanda de tercería. ¿Eh? Lógicamente, la tercería tiene por objeto el alzamiento del embargo trabado sobre determinado bien o sobre determinados bienes. No hay mucho más que decir. Dice, el ejecutante y el ejecutado no podrán pretender en la tercería de dominio sino el mantenimiento del embargo, por entender, lógicamente, que el bien pertenece al ejecutado y que, bueno, pues el tercero lo que pretende es lucrarse con ese bien, que se va, en su caso, a vender y que, lógicamente, el ejecutado se quedaría sin él. Momento de la interposición y posible rechazo de plano de la tercería de dominio. La tercería podrá imponerse desde que se haya embargado el bien, aunque el embargo sea preventivo, y el tribunal rechazará de plano, perdón, mediante auto y sin sustanciación alguna. Rechazar de plano significa esto, rechazarlo sin hacer ningún tipo de actuación, ¿no? La demanda de tercería de dominio a la que no se acompañe el principio de prueba al que antes nos hemos referido. Esto es importante a efectos de un tipo test, ¿no? Así como la que se interponga con posterioridad al momento en que, de acuerdo con la ley civil, con el Código Civil, se produzca la transmisión del bien al acreedor o al tercero que lo adquiera en pública subasta. ¿Eh? Entonces, este sería el momento de la interposición, de que sería desde que se haya embargado el bien, y este momento finaliza con la transmisión del bien al tercero que lo adquiera en pública subasta. Prohibición de segundas y terceras y posteriores tercerías, ¿no? No se permitirá, pues, en ningún caso segunda o ulterior tercería sobre los mismos bienes fundados en títulos o derechos que se poseyeran al tiempo de formular la primera. Esto es lógico, ¿no? ¿Vale? Efectos de la admisión de la tercería, solo suspenderá la ejecución respecto del bien al que se refiera. En una ejecución puede ser que se hayan embargado varios bienes y se haya presentado una tercería de dominio con respecto a uno de ellos. Lógicamente, se suspenderá la ejecución solo respecto de ese bien, ¿no? Admitida la demanda, previa audiencia de las partes, el tribunal, previa audiencia de las partes, si lo considera necesario, podrá condicionar la admisión de la demanda a que el tercerista preste caución por los daños y perjuicios que pudiera irrogar al acreedor ejecutante, ¿no? La admisión de una tercería de dominio será razón suficiente para que el letrado, mediante decreto, acuerde una mejora de embargo. Lógicamente, si hemos embargado bienes por la cantidad por la que se ha despachado ejecución y detraemos o suspendemos el embargo sobre un concreto bien, habrá que embargar otros para, digamos, cubrir esa falta, ¿no? Efectos de la no contestación. Evidentemente, sí, el acreedor ejecutante y, en su caso, el ejecutado no contestan, se entenderán que admiten los hechos alegados en la demanda de tercería. ¿Eh? Y, como antes hemos comentado, el juez de primera instancia resolverá la tercería por medio de auto que se pronunciará sobre la pertenencia del bien al tercerista o no. ¿Eh? A los únicos efectos de la ejecución en curso. Esto es importante porque, como vemos, este efecto no tiene eficacia, no tiene, este auto, digo, no tiene efectos de cosa juzgada, ¿no? ¿Vale? El auto también que decía la tercería se pronunciará sobre las costas, en virtud del 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El que viera rechazadas todas sus pretensiones será condenado en costas, a no ser que el juez del tribunal entienda que el hecho presentaba serias dudas de hecho, de derecho, etc. 394.
resolución estimatoria de la resolución estimatoria de la tercería y alzamiento del embargo sobre ese concreto bien que ahora sí, y para la tercería y para la ejecución es propiedad de un tercero.